Quisiéramos en primer lugar agradecer al compañero Johnny Oxo por estar ofreciendo esta conferencia sobre la historia del Palo de Mayo. Un tema muy importante, porque muchas veces celebramos las cosas y no sabemos o desconocemos los orígenes. Y muchas veces el desconocimiento no es porque no quisieran, es porque, pues, en este transcurso de la historia nuestra, la transculturización que hemos heredado no nos ha permitido saber más de nuestras raíces. Y no solo de las nuestras, sino de las que nos rodean. Creo que esta conferencia es un aporte importante para seguir conociendo justamente nuestras raíces. Quiero remontarme un poco a algo también que tiene que ver, aunque de otra naturaleza. Recordemos que nosotros fuimos, como dicen, no fuimos colonizados, fuimos invadidos, que nos trajeron otras culturas. Y en medio de esa colonización también permitió que una obra de trabajo viniera también con esta invasión que la parte dura, triste, que fue la esclavitud. Entonces siempre nos preguntamos, y esto quiero hacer referencia, que nosotros creemos que la esclavitud era benévola, era cruel. Y muchos creen o creíamos que ellos traían su cultura en el barco con sus marimbas, sus tambores, los batazos, sus instrumentos musicales, sus tradiciones. No, ellos venían sin nada. Todo eso lo traían en la mente. Por eso pensábamos que la marimba la traían ellos ahí. Pues, sí, montate en la marimba, montate en los tambores. No, todo eso lo construyeron a los lugares que llegaron. Imagínense la importancia que tuvo la cultura negra, que es una parte importantísima de la creación del jazz. Cuando ellos llegaron a los estados del sur de Estados Unidos, New Orleans, y ellos cantaban, y era prohibido cantar, aplaudían a veces con los pies. Y lo digo esto porque cuando ya la disputa de ese territorio nuestro por las potencias, pues lógicamente ya había cimientos fuertes que esa cultura estaba en nosotros. Y los ingleses, es una fiesta que también ellos la celebran con otro nombre. Pero yo escuché y leí algo y aprendí, porque uno aprende de Johnny. Todos aprendemos de Johnny. Que igual la reminiscencia del Palo de Mayo se remonta a siglos mucho antes, en Grecia. Cuando los romanos vienen y comienzan a dominar el mundo, también agarran la parte que les interesa, que no son babosos, no fueron babosos. Y miren las obras de arte, todo lo que dejó el Imperio Romano. Y todo eso hace que toda esta transformación cultural incide también en nuestro pueblo. A Johnny le consta que soy muy amante de esa parte de Nicaragua. Y me gusta recorrerlo porque es un lugar impresionante. Cómo convergieron tantas culturas, tantas voluntades dispersas.
Y es impresionante que cuando uno ve películas inglesas, que por cierto son una de las producciones más importantes en calidad, ¿verdad? Uno ve en la iglesia anglicana o en otras iglesias todos los protocolos de los himnarios, y ahí un día va uno a la iglesia morava o anglicana y ve las mismas cosas como en esos países. Es impresionante. Y también todo lo que tiene que ver con las ceremonias religiosas son casi parecidas. Y por otro lado, impactaron mucho también en la cultura cubana, pero de otra forma. Fíjense que cuando llega toda esta andanada de españoles, la parte de que llega a Cuba son la parte de las Islas Canarias. Por eso tienen mucho parecido a nuestro hablar, a nuestro los cubanos con los canarios. Sin embargo, los estudiosos dicen que el habla nicaragüense tiene muchas más palabras parecidas con el castellano de España. Qué irónico, ¿verdad? Porque ellos tuvieron más presencia en Cuba, pero fue de esa parte de las Islas Canarias. Y Cuba también vivió una población, tuvo una población de esclavos muy fuerte, fuertísima. Por eso su cultura también es muy rica. Y algo que no sabemos, y también en la parte del Caribe de Nicaragua hubo colonias chinas. Mira qué interesante, en el año 1888 por ahí, en Cuba había una masa trabajadora de chinos de 350,000 chinos en labores agrícolas. Y qué casual también que en la parte de nosotros también vinieron chinos. Entonces esta zona del Caribe, de la costa del Caribe, tiene esa incidencia. Y cuando propusieron esta conferencia, pues lógicamente nosotros muy contentos, porque eso lo vemos cómo se baila, vemos cómo se canta, pero hoy vamos a saber también esa historia del origen del pueblo. Lógicamente cada cultura, cuando aparece las culturas en los países, cada país lo acoge diferente, ¿verdad? Y si ustedes comparan lo que nosotros hacemos del Pablo de Mayo con lo que se originó al inicio, pues completamente diferente. Allí se ha enriquecido mucho más en nuestra cultura. Así que quiero dejarles pues a nuestro hermano Johnny Hobson, historiador, intelectual, un hombre que devora libros, un hombre que siempre está dándonos sus conocimientos. Y estas charlas, esta conferencia nos va a enriquecer, porque nosotros la preocupación también como gobierno, ¿verdad?, es que nuestros jóvenes tengan un buen bagaje cultural, que nuestros bailarines, ¿verdad?, que nuestros músicos podamos saber el origen de nuestra cultura. Porque si no lo sabemos, entonces, ¿qué bailamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué enriquecemos nosotros de nuestro conocimiento? Así que espero que no sea la última Johnny, porque Johnny es multifacético y creo que es mejor homenaje a la cultura de esa zona de la costa del Caribe que hacerlo en el marco también de las celebraciones. Mayo ya como lo inventó Carlos Rizvi, ¿verdad?, que ya quedó en nuestros corazones y también en nuestra mente. Mayo ya. Y eso se lo debemos justamente al aporte
Euclides, un músico, un poeta, un revolucionario que también hizo muchos aportes como otros intelectuales de esa zona de nuestro país. Así que muchas gracias y escuchemos al maestro Don Bosco. A continuación tendremos la conferencia histórica del Palo de Mayo por Johnny Hobson. Buenas tardes a todos y todas. Hay una frase que dice que la incomprensión del presente nace del desconocimiento del pasado. Para entender muchas cosas que vemos hoy, tenemos que conocer un poquito de nuestra historia. Y hoy, pues yo voy a contarles un poquito de la historia del Palo de Mayo, de dónde vino y cómo ha evolucionado, y etcétera. Está encendido, sí. Bueno, entonces comienzo por decirles que el Palo de Mayo que nosotros tenemos, que bailamos ahorita, vino de África. Creo que cometí un error con moverme de ahí, pero yo quiero estar suelto, por si acaso me da por bailar, entonces no tengo problema. En África, vino de África, particularmente de Egipto, y mucho de la historia del Palo de Mayo ustedes conocen una parte, pero tal vez no la relacionan con el Palo de Mayo. Pero bueno, en Egipto, desde siempre, pues desde antes de Moisés, los egipcios tenían muchos dioses, ¿verdad? Y entonces ellos tenían a la diosa Isis como la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Ellos, para rendirle culto a su diosa de la fertilidad, cortaban un árbol, lo sembraban en la plaza, decoraban el árbol y bailaban alrededor de ese árbol, rindiéndole culto a su diosa de la fertilidad. Ellos la reconocieron como su diosa de la fertilidad. En la mitología egipcia se dice que la diosa Isis es la que le dio a los egipcios lo que ellos llaman el don del Nilo. El Nilo es un río que atraviesa Egipto, y los egipcios todos saben, los que le han leído la Biblia o los que han leído libros de historia, los egipcios nunca padecieron de hambre. Le sacaron todo el provecho a ese río, ya le llaman el don del Nilo. Los cristianos saben, porque leen que José también llegó allí y le ayudó a hacer grandes almacenes para guardar comida, etc. Egipto se hizo famoso porque siempre tenían mucha comida, y ellos decían, eso es porque la diosa de la fertilidad de nosotros es poderosa. Entonces, en el año 332 antes de Cristo, 332 años antes de que naciera Cristo, los griegos, ¿verdad?, invadieron Egipto, conquistaron Egipto con el famoso Alejandro Magno. Muchos de nosotros hemos estudiado de Alejandro Magno, pero no le dábamos ninguna relación a Alejandro Magno con el Palo de Mayo. Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 antes de Cristo, y los griegos eran fachetos. Ellos sentían que ellos eran la maravilla del mundo. Ellos imponían todo en los países que conquistaban, pero Alejandro Magno le dijo a los griegos, miren, impongamos todo, toquen todo, pero tengan mucho cuidado con esa diosa de la fertilidad de los egipcios. A esa diosa tenemos que tratarla con cuidado, porque es una diosa poderosa. Nosotros queremos
nunca padecer de hambre igual que los egipcios. Entonces los griegos, ¿verdad?, tomaron a la diosa Isis también como su diosa de la fertilidad. Adoptaron mucho de las prácticas religiosas de los egipcios. Entonces los griegos comenzaron también a cortar un árbol que era el símbolo de la fertilidad, decorar el árbol y bailar alrededor del árbol, igual como hacían los egipcios, para rendirle culto a la diosa de la fertilidad. Ya entonces, esta práctica no solo estaba en Egipto, estaba en Grecia. Pero resulta que en el año 146 a.C., los romanos, o sea, ese fue Alejandro Magno, ¿verdad?, el que conquistó Egipto. Luego el gran Lucio, ustedes siempre lo vemos en las películas de los romanos y cosas, lo vemos. Los romanos conquistaron Grecia y conquistaron todos los países de Europa. Y los romanos, igualito, dicen, destruyan todo, hagan lo que quieran en estos países, pero hay que respetar a esa diosa Isis, esa diosa de la fertilidad. Entonces ellos también adoptaron las prácticas religiosas de los griegos, que eran las prácticas religiosas de los egipcios. Y todos ustedes saben que en aquel tiempo, pues, Roma se convirtió en la fuerza más poderosa de la tierra. Roma conquistó toda Europa y mucho más. Los romanos eran los dueños del mundo. El imperio romano era poderoso. Y lo que hacían los romanos, todo el mundo tenía que hacer. Todavía hoy, la gente dice, cuando estás en Roma, hacer lo que hacen los romanos. Y decían, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el poder. Entonces Roma cortaba un árbol, decoraba el árbol, bailaba a su alrededor, y Roma comenzó a conquistar a todos estos países y imponer sus prácticas religiosas. Y es así como en el siglo I, ¿verdad?, de esta era, los romanos conquistaron Inglaterra también, como uno más de los que tanto que conquistaron. ¿Por qué voy a detenerme un poquito en hablarles del palo de mayo en Inglaterra? Es porque por esa vía vino a nosotros, ¿verdad? Entonces, el palo de mayo se reconoce, por esto que le estoy diciendo, como una reliquia de la cultura universal. O sea, todos los países bailaban palo de mayo antes. En todos los países bailaban palo de mayo. Es una reliquia de la cultura universal. Nosotros agarramos esa reliquia, la transformamos y la hicimos nuestro y lo hemos preservado, ¿verdad? Nosotros hacemos palo de mayo, pero no es el mismo, no es igualito a como lo hacían allá, pues, en Egipto. Pero vamos a explicar eso un poquito. Como les dije, quiero hablarles un poco de cuando el palo de mayo llegó a Inglaterra, Gran Bretaña. Cuando el palo de mayo llegó a Gran Bretaña, se convirtió en la fiesta rural más esperada del año. O sea, toda la gente, en toditita las comunidades de Inglaterra, en todas las villas, la gente esperaba el 1 de mayo. Ese era el gran día, el día de fiestas para todos. Voy a decir una palabra que yo no sé si se puede decir en este teatro. Era el día del bacanal, pues, ¿verdad? El 1 de mayo, May Day, ¿verdad? Toda la gente estaba esperando, la gente ahorraba dinero, porque para celebrar el 1 de mayo. ¿Cómo hacían entonces? ¿Qué hacían en Inglaterra? La noche del 30 de marzo, ¿verdad?, toda la gente comenzaban a movilizarse. Iban al bosque, a las praderas, y encendían fogatas. Hacían una vigilia. Y en la mañana
cortaban un árbol y lo sembraban en la plaza de la comunidad. Lo decoraban y bailaban alrededor de ese árbol. Y ese día, en la fiesta, todas las casas estaban decoradas con flores, etc. Las iglesias estaban decoradas. La gente hacía la fiesta en cada comunidad, como le digo, y se intercambiaban regalos. La gente intercambiaba regalos entre sí. Era un gran día. Todo el mundo podía consumir cualquier cantidad de vino. Se dice que se consumía vino sin restricción. No había prohibición ese día. El 30 de abril no había restricción. Cualquier edad, cualquier persona, cualquier cantidad de vino podías tomar. Y en cada pueblo se elegía a una reina, la reina de mayo. Era reina solo por un día, ¿verdad? Pero todas las muchachas, todas las jóvenes, los libros dicen todas las doncellas, todas las muchachas guardaban su mejor vestido para ponerse ese día primero de mayo, porque todas están deseando ser electas como la reina de mayo. La que resultaba electa era tratada ese día, solo ese día, como alguien de la nobleza, como alguien de la realeza, pues la trataban muy bien, podía pedir todos sus gustos ese día, ¿verdad? Así era el palo de mayo en Inglaterra durante varios siglos. Es decir, el palo de mayo se comenzó en Inglaterra en el siglo I. En el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, el palo de mayo era la fiesta, era lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo se preparaba para ese día. Hasta que en el siglo XVII, precisamente, a mediados del siglo, hubo un evento en Gran Bretaña en que le dieron golpe de estado a la monarquía. Le dieron golpe de estado al rey Carlos I. Lo destituyeron, le cortaron la cabeza y se estableció una república puritana, y el jefe de esa república puritana fue Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era el jefe, pues el jefe de la iglesia y todo lo demás, ¿verdad? Pero Oliver Cromwell era puritano, era anglicano, ¿verdad? Pero puritano, o sea, entre los anglicanos habían los que era fácil tratar con ellos y habían otros que le llamaban los puritanos, que eran exagerados, ¿verdad? Entonces, Oliver Cromwell prohibió todo lo que significaba fiesta en Inglaterra. O sea, él se hizo famoso por prohibir la fiesta. Prohibió la celebración de Navidad. O sea, antes, cuando yo decía estas cosas, ustedes no podían verificar, pero ahora ustedes pueden poner ahí Oliver Cromwell, quién fue, o cuando Oliver Cromwell prohibió la Navidad en Inglaterra, etcétera. Lo pueden verificar, ¿verdad? Oliver Cromwell entonces prohibió el palo de mayo. O sea, no él solito, el Parlamento británico pasó una resolución prohibiendo la celebración de Navidad, prohibiendo el baile del palo de mayo. Y ustedes saben que, o sea, yo les dije que era lo que más esperaba la gente, ¿verdad? La fiesta del palo de mayo, el 1 de mayo, May Day, ¿verdad? Y entonces viene este hombre y lo prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los gobiernos prohíben algo que a la gente le gusta tanto? La gente lo comienza a hacer a escondidas, pues, o contrabando, o lo que sea. Pero el que agarraban celebrando Navidad, o el que agarraban celebrando el palo de mayo, lo echaban preso. Pero a la gente le gustaba tanto que no es que no les gustaba, pues, aunque corrían el riesgo de caer preso, seguían celebrando su palo de mayo. El palo de mayo que ellos celebraban, para decirle,
era con flauta, su música era flauta. Entonces, y sus ritmos eran los ritmos que usan en Inglaterra, pues. Solo estoy diciendo esto para que ustedes se imaginen cómo era el Palo de Mayo. Es una fiesta de patio, ¿verdad? No es una fiesta que se hace en un teatro, es una fiesta que se hace en un patio, ¿verdad? Con un árbol, y donde la gente se viste elegante y todo eso. Pero lo que quiero que se imaginen es la música de flauta. Entonces, se prohibió el Palo de Mayo, ese es como en 1651. Pero así como lo dijo el maestro Ramón Rodríguez, ustedes saben, ¿verdad?, perfectamente que este país, nuestro Nicaragua, tuvo dos colonizadores a la vez. Esta parte de Nicaragua donde estamos, lo que decimos el Pacífico Centro-Norte, colonizado por España. Los españoles eran los dueños ellos mandaban aquí. Y en esa otra parte donde vivimos nosotros, la costa Caribe, era un protectorado británico. Ahí mandaban los ingleses. Entonces, en 1651, el Palo de Mayo está proscrito en Inglaterra. No se puede bailar, solo escondido. Pero aquí estaba lleno de piratas y comerciantes británicos, y entonces ellos hacían su Palo de Mayo. Ahí en Bluefield, en Laguna de Perla, en Corral, hacían Palo de Mayo todos los años, un día, el 1 de mayo, o sea, igualito que allá, con su flauta y todo lo demás. Eran ellos, pues, los británicos, los que hacían Palo de Mayo. Nosotros no hacíamos Palo de Mayo, nosotros solo estábamos viendo. Pero nosotros, o sea, los sirvientes de ellos, los esclavos de ellos, nosotros éramos los que íbamos a cortar el árbol, los que sembrábamos el árbol, los que decorábamos el árbol, los que preparábamos todo, y mirábamos cómo gozaban esos ingleses. Y la gente decía, chica, si yo estuviera libre, haría un Palo de Mayo también y podría gozar, ¿verdad? Pero no podíamos gozar, pues, porque éramos esclavos, éramos los sirvientes de ellos. Pero si usted conoce un poquito de la historia, sabe que en 1783, en Francia, en un lugar que se llama Versalles, se firmó algo que se llama el Tratado de Versalles. Se repartieron los países, ¿verdad? Se repartieron. Esto es para Francia, este es para Portugal, este es para el otro, este es para el otro. Y en esa repartición decidieron que la costa Caribe iba a ser de España, ¿verdad? Y le dieron un plazo a los británicos para que se largaran. Por poco digo una mala palabra, pero me acordé que estoy en el teatro. Sí, y no quiero que digas nada malo, sí, pero iba a decir una mala palabra. Sí, los británicos no se querían ir, dicen, no, nosotros de aquí no nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí?, decían los británicos, y aquí tenemos todo lo que necesitamos para reparar nuestro barco, tenemos comida. Dice, cuando tiran sus redes, se rompían las redes de tantos peces que agarraban. Dice, tenemos todo, y tenemos también todo para satisfacer nuestro apetito sexual. Los británicos dicen que ellos no se van, y entonces les tuvieron que poner un plazo, el 10 de abril de 1787, y esperaron hasta el último día los británicos para irse. Entonces, porque en ese tratado dice, el que no se va tiene que aceptar ser súbdito de la corona española. Los ingleses que no se van a ser súbditos, van a tener que obedecer a sus enemigos, pero porque eran enemigos, ellos vivían peleándose porque todos querían ser los dueños. Y entonces, cuando los británicos se fueron, un montón de sus sirvientes y sus esclavos y otra gente lograron quedarse y fundaron comunidades, etc. Entonces, a partir de 1787, nosotros, los británicos se fueron, y nosotros agarramos
el palo de mayo, ¿verdad? Y entonces lo agarramos y lo cambiamos, ¿verdad? Es decir, lo cambiamos porque lo teníamos que cambiar. Es decir, nosotros no teníamos flauta, ni somos gente de flauta. Yo creo que nunca, mejor no digo así, pero casi nunca ustedes han visto a un negro soplando una flauta. Pero nosotros no somos de flauta. Entonces comenzamos a meterle nuestros propios instrumentos. ¿Cuál fue el primer instrumento que agarramos? El tambor de mano. Luego la tina, el bajo de tina. Algunos de ustedes son tan jóvenes que nunca han visto un bajo de tina, pero la tina en que la gente lavaba la ropa, usted consigue un palo y una cuerda y mira qué sabroso que es ese bajo, y tiene una percusión que va muy lejos. Entonces agarraron el tambor de mano, la tina de lavar ropa, el peine de concha de tortuga carey. Los peines en ese tiempo no había plástico, ahora no había peine de plástico. Los peines eran de concha de tortuga. Y entonces el peine con papel craft hace una sinfonía súper bestial, una música que usted puede tocar con solo un peine y un pedazo de papel, ¿verdad? También la raya de rayar coco y la quijada de burro con un clavo, etcétera. Estoy mencionando solamente algunos de los instrumentos que estaban a las manos de la gente. Entonces, nosotros agarramos el palo de mayo y le cambiamos los instrumentos. Obviamente que cambió el ritmo. Ya nosotros no íbamos a tocar música con el ritmo de los ingleses, comenzamos a tocar música con el ritmo del Caribe y con otros instrumentos. Y también cambiaron los protagonistas. Ya no, el chavalo de la película no eran ya los ingleses, éramos nosotros, los bailarines y los cantantes. Entonces comenzamos a hacer nuestras propias canciones propias de nosotros. ¿Y qué es lo que cantan esas canciones? Son relatos de la vida cotidiana. Las canciones del Palo de Mayo relatan lo que pasó, lo que va pasando. Todo lo que pasa se convierte en una canción de Palo de Mayo. Por eso decimos que si a usted le gusta el Palo de Mayo, si usted oye esa música y siente algo, ganas de bailar, le digo, si usted se da cuenta de qué es lo que está diciendo la canción, lo va a bailar con más ganas, lo va a saborear, lo va a poder morder, mastigar y tragarlo, ¿sí? Entonces, las canciones de Palo de Mayo son canciones, ese estilo de canción se llama contestataria. O sea, en el Palo de Mayo, los músicos siempre hay alguien que se llama el solista y luego está el grupo. Entonces el solista pregunta y el coro contesta, ¿ya? Son canciones contestatarias. Y a ese tipo de música así contestatario que uno contesta y el otro, ese le llaman antifonía. En el Palo de Mayo, ¿verdad? La melodía no tiene ningún valor. Que si la voz del hombre es melodiosa, nadie le importa eso. El único que tiene valor es el ritmo. El ritmo, si el ritmo anda mal, entonces está mal. Pero si la voz del hombre es bonito o es feo, eso no tiene valor. Nadie le pone mente a la melodía, le pone en mente al ritmo. Y en el Palo de Mayo, la esencia, o sea, tiene que haber un árbol. No hay Palo de Mayo verdadero sin el árbol, ¿verdad? Y el árbol siempre se decora con cintas de 4 colores. Usted siempre, donde vaya y mira un Palo de Mayo, yo vengo de un Palo de Mayo ahorita, ¿verdad? Que tenían en la Asamblea Nacional, y entonces ahí tenían el árbol. No es el verdadero árbol, ellos cortaron un árbol de guayaba o algo así, ¿no? El árbol de Palo de Mayo no es cualquier árbol, ¿verdad? Pero bueno, ellos tenían un árbol decorado con cinta, color rojo, color verde, color amarillo y color azul. Cada color significa algo. El color rojo significa amor. Sí, siempre el color rojo ha significado amor. Ella anda de rojo, mire, debe de tener mucho amor, creo yo. Sí.
Cuando es el día del amor, ¿qué color de ropa se pone? El rojo, ¿verdad? El rojo. Entonces, el verde es símbolo de la fertilidad. Siempre en la costa, cuando pintan algo de verde, siempre tratan de pintarlo para arriba, es símbolo de la fertilidad. El color amarillo es símbolo de alegría, representa la alegría. Y el azul representa las lluvias. Pero casi como en nuestra bandera, el azul significa los océanos, que tiene que ver también con las lluvias, ¿verdad? Entonces, en el palo de mayo, esos son los colores, ¿verdad? Cuando comenzamos a celebrar el palo de mayo, nosotros en la costa caribe comenzamos a hacerlo un poco similar a como lo hacían allá en Europa. Es decir, diferentes ritmos, diferentes canciones y todo, pero era una fiesta pues que se hacía la vigilia el 30 y el 1 de mayo se celebraba el gran baile. Pero después de un tiempo, la gente en la costa dijo, si esta cosa nos gusta tanto, si es tan rico, ¿por qué diablo vamos a hacerlo solo un día en el mes? ¿Por qué solo el primero? Mejor hagámoslo 2 veces. El 1 de enero, el 1 de mayo y también el 31 de mayo. Entonces, pasó un tiempo en que se hacía el palo de mayo 2 veces al mes. El 1 y el 31, ¿verdad? Como quien dice la bienvenida y la despedida. Pero después decidieron que el último fin de semana del mes de mayo también se podía hacer palo de mayo. Entonces comenzaron el 1 de mayo, el 31 de mayo y el último fin de semana de mayo. Pero después dijeron, hombre, nos estamos sacrificando porque esta cosa nos gusta, le gusta a toda gente. Y estamos haciendo solo 3 veces en el año, solo 3 veces en el mes. Y en cada mes siempre hay una semana de luna. Entonces dijeron, bueno, la semana de luna también vamos a hacer palo de mayo. Pero después dijeron, hombre, mejor hagámoslo todos los días. Sí, todos los días de mayo. Y es así. Hoy pues prácticamente en mayo se hace todos los días, especialmente todos los fines de semana. El fin de semana más importante es el último fin de semana del mes, este fin de semana de ahorita. O sea, este sábado y domingo usted va a Bluefield, por ejemplo, y se va a poder despachar hermoso en el sentido de que va a poder ver una muestra de todo, ¿verdad? Y luego el 31 es el Tulululu, el cierre. Y ese día es un día muy grande en el palo de mayo. Yo quiero decirles que las canciones del palo de mayo siempre, como les decía, están cantando y hablando y denunciando o diciendo cosas que pasan. En la cultura criol, en el palo de mayo no hay canción triste. Todas las tengo que aclarar esto porque hoy en día hay una canción de palo de mayo que es relativamente nueva y en muchas partes lo ponen. Ojalá que no lo pongan hoy. Pero es una canción que no canta algo positivo, ¿verdad? Come down, brother Willie, come down. Come see what the man out of, es una canción negativa. Sí, está cantando algo feo. Está hablando de un hombre que apuñaló a su mujer y no me gusta ni hablar de eso. No sabemos cómo pues, pero se hizo esa canción y como la música es bonita, la gente lo pone en todos lados y hay veces están celebrando una cosa de las mujeres y ponen esa canción. Yo le digo, por favor, no pongan eso, que no está haciendo, ¿verdad? Pero en las canciones yo quiero explicarles 2, 3 o 4 canciones de Palo de Mayo, qué es lo que dicen. Hay una canción que, por ejemplo, habla o denuncia a la gente que está llevando chisme o noticia falsa. Pero hay una canción que se llama Judith Drowned, se ahogó la Judith, ¿verdad? Entonces,
Como les dije, las canciones de Palo de Mayo, el solista pregunta y el coro contesta. Judith drowned it, somebody said Judith drowned it. Alguien dice que se ahogó la Judith, pero el solista pregunta, who said Judith drowned it? Y entonces el coro contesta, somebody said Judith drowned it. ¿Quién dice que se ahogó la Judith? Alguien dice. Entonces él dice, no podemos creer en eso que alguien dice. ¿Quién jodido dijo? ¿Es Johnny Hodgson o es Ramón Rodríguez? Y si no hay quién es el que dijo, no hay que creer en eso, porque dice la canción, la Judith no se ahogó. Eso es falsedad. La Judith está en su casa, dice. Judith está home, Judith está bed, Judith está en su cama, tranquila en su casa, y la gente anda regando la noticia de que la Judith se ahogó. Desde en ese tiempo la gente condenaba, no estaba de acuerdo con eso de estar llevando noticias falsas. Hay una canción, ¿verdad? Que esa canción se hizo como la más famosa de los Palos de Mayo, se llama Se volteó la lancha. Lunch to Nova, somebody said, no, who make the lunch to Nova. La canción pregunta, ¿quién hizo? Esta es una canción de denuncia. Está denunciando un hecho real. Yo no sé, yo le mandé a Héctor, ¿verdad? A Héctor Avellán, la historia de esa canción, porque yo quiero que todos ustedes puedan leerlo, porque no quiero contarlo porque se me hace largo, ¿verdad? Pero es en 1937, en Corn Island sobrecargaron una lancha, ¿verdad? De pasajeros y de carga, aceite de coco y todo eso. Lo llenaron mucho más de la capacidad de la lancha y la lancha se volcó, ¿verdad? Y murió gente. Y la gente murió por el egoísmo del dueño del barco y etcétera, etcétera. Y cuando sucedían esas cosas, tal vez la gente no tenía una radioemisora o algo así en 1937, pero todo lo que pasaba, la gente hacía una canción, ¿verdad? Se dice que los criollos se burlaban hasta de su propia desgracia. O sea, si pasaba un huracán, hacían una canción. Si había un naufragio, hacían una canción. Si había un incendio, hacían una canción. Es decir, todo lo que pasaba hoy la cosa, y en la noche ya estaba la canción. Nadie se escapaba de las canciones de Palo de Mayo. Dice que desde un delito hasta una infidelidad conyugal. Es decir, que si una mujer, no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Porque pasa en ese, si una mujer se escapaba con el marido de otra y alguien vio eso, en la noche ya estaban cantando de eso, pero llamaban el nombre y apellido de la mujer. No escondía nada, no se escondía nada. Por eso es, nadie se escapaba. Sí, y por muy, no es chisme. Sí, es como caricatura, a todos le ponían sabor. Sí, cantaban y decían, mira, la fulana de cada noche andaba con ese hombre y la pueden ir estaba allá, no podían tomar fotos, en ese tiempo no había todo eso, pero así son las canciones de Palo de Mayo. Y entonces ese señor que era dueño de ese barco que se volcó, ¿verdad? Eran miembros de una familia importante en Bluefield. Uno no se podía meter con ellos, pero un hombre que hacía canciones de Palo de Mayo hizo la canción, y la canción denuncia, y la canción dice y decía el nombre del dueño del barco, ¿verdad? Él estaba allí en el barco, y entonces esa familia llamaron a la corte
al hombre que hizo la canción y le dijeron que si se atrevía a cantar otra vez esa canción, que lo iban a echar preso. Ellos eran poderosos. El hombre tenía miedo de cantarlo. Pero lo mismo que pasó en Inglaterra pasó aquí. Cuando prohibí algo que a la gente le gusta que pasa, la gente lo hace más. Entonces, en todo Palo de Mayo, en cuanto tuvieran la oportunidad, cantaban esa canción. Lanch Tonova, se volcó la lancha. Y si alguien quiere la historia de la canción y no se la dan aquí, yo se la mando a su teléfono, solo me dan el número, ¿sí? Y le voy a decir un poquito de otra canción. Esa que dije era de denuncia. Esta que voy a decir es de burla. No me gusta esta canción, pero la hizo un señor que se llama Sylvester Hodgson. Sylvester Hodgson era un personaje en Bluefield. Todavía tengo unos minutos, ¿verdad? Bueno, no vamos tan mal. Voy a apurarme, pero Sylvester Hodgson era un hombre, un carretonero, un hombre que hacía chamba en Bluefield. Tenía un caballo con su carreta y él hacía chamba. Llevaba las cargas de la gente a su casa, ¿verdad? Y le pagaba. Él se vestía de blanco siempre, camisa blanca, pantalón blanco, sin zapatos. Y él iba siempre en la carreta, él no se sentaba como otra gente, él iba de pie siempre. Y él no sabía leer ni escribir, pero cualquier cosa que pasaba, era media hora después y él ya estaba cantando la canción en la esquina, sí, con su ritmo y todo. Entonces, el 24 de diciembre de 1955, Sylvester Hodgson, que le decían tanto, él trabajó desde temprano haciendo chamba. Ustedes saben que ese día la gente hace muchas compras, ¿verdad? Y todo lo que compra la gente, él se lo llevaba a su casa, le pagaban un córdoba, unos 50, 2 córdobas, etcétera. Él va llenando toda su bolsa de dinero y en la tarde, cuando deja de trabajar, se fue al banco y le pidió al banquero que le convirtiera todas esas monedas y todos esos pequeños billetitos, todos esos chapulines en un billete grande. Y fíjense, ¿saben cuánto logró sumar todos esos chelines y 50 centavos y todo? Logró sumar 100 córdobas. Un gran billete de 100 córdobas en un día, en 1955. Era un montón de plata, 100 córdobas. Un maestro ganaba, creo que como 125 pesos al mes, para darles una idea pues de cuánto era. Era más que en un día se había ganado lo que gana un maestro en un mes, solo haciendo chamba. Y entonces agarró el billete. La esposa de él se llamaba Lilia Hodgson, no Lidia, Lilia. Y entonces él fue alegre a la casa con el billete de a 100 y le dijo: mira amor, aquí te traigo. Y entonces ella lo comienza a tratar y decirle: ¿qué es lo que te pasa? Todo el mundo vio que trabajaste todo el día, que hiciste un montón de chamba y que ganaste mucho dinero. Y ahora vení, give me one money. Me está dando un solo billete. Ella no era letrada, ¿verdad? No sabía leer y escribir y eso. Y ella miraba que solo el hombre le dio un billete. Dice: uy, dice, no te das cuenta, dice, hoy es Navidad y tenemos que comprar regalos para los niños, este montón de niños que tenés, y solo traen un billete, y tenemos que hacer una comida especial porque hoy es 24 de diciembre. Y entonces el hombre agarró el billete de a 100 y regresó al banco, ¿verdad? Y le dijo al banquero que se lo cambiara en 100 billetes de a 1 córdoba. Y agarró los 100 billetes de a 1 córdoba y se fue a una cantina y se bebió con sus amigos 25 córdobas en guaro. Un montón de guaro, eran 30 córdobas de guaro, un montón de guaro. Y entonces agarró los 75 billetes de a 1 córdoba y se lo llevó a su esposa, a la Lilia. Y cuando le entregó los 75 billetes, ella dijo:
ahora sí, dice, ese es mi hombre, dice, no you come. Entonces cuando están cantando las canciones de Palo de Mayo, siempre ustedes oyen, hay veces que hacen un grito que dice, no you come. Sí, él hizo una canción ese día en donde se burla de ella. Sí, gracias a Dios que es su esposa que se burla, pues, porque si se burla así de otra, lo podían también llamar al juzgado, pues, pero sí, no le voy a decir cómo se llama la canción ni nada, porque no me gusta esa canción, pero es famosa en el Palo de Mayo. Sí, y no lo digo también porque como está mi hija, va a decir que ando diciendo cosas no muy buenas. Miren, en 1860 le metieron un elemento nuevo al Palo de Mayo. Le metieron el tulululu. Se dice que Bluefield es la cuna del Palo de Mayo, donde se fabricaron la mayoría de las canciones. Entonces Bluefield, cuando Bluefield se fundó, eran dos comunidades. La gente dice dos barrios, ¿verdad? Nosotros le llamamos comunidades. Oldbank en el norte y Cotton Tree en el sur. Entonces eran dos barrios rivales, eran rivales en todo. Cuando se comenzó a jugar béisbol, Oldbank tenía su equipo y Cotton Tree tenía su equipo, eran rivales. Los hombres de este barrio no podían ir a buscar novia allá, los corrían, decían, anda a buscar a tu comunidad. Así era. Pero en 1860 hicieron como un pacto de decir que ese día, el 31 de mayo de cada año, iban toda la gente de Oldbank poder entrar libremente a Cotton Tree y los de Cotton Tree iban a poder entrar libremente a Oldbank y comenzaron, y el tulululu le llaman la unidad de los adversarios, la unidad de los adversarios, y por eso en el tulululu se hace un arco, dos personas hacen un arco con la mano, ¿verdad? Y la gente va bailando y pasando por debajo de ese arco de la unidad de los adversarios, ¿verdad? En ese baile usted agarra la mano del que está enfrente de usted, sea de su mismo barrio o sea del otro barrio, sea de Bluefield o sea de Managua, sea nicaragüense o sea extranjero, ¿verdad? Ese día nunca nosotros hemos tenido un pleito significativo, pues durante el tulululu. Sí, porque la idea en la gente, y es muy buenísimo eso, es de que ese día no se tiene que olvidar de las adversidades. Aunque sea mi peor enemigo, pero está enfrente de mí, yo agarro su mano ese día y bailo debajo de ese arco de la unidad. Y eso se mantiene hasta hoy por la misma calle, siempre entre los dos barrios. Quisiera decirles mucho más, pero voy a decirles ahora un poquito de cómo llegamos a Mayoyá. Rápido se lo voy a decir. Todas estas cosas que yo les conté del Palo de Mayo, que nos gusta, que nos alegramos, que comenzamos a hacerlo, la gente lo gozaba, y la gente de Managua o de otro lado iban y lo miraban y decían qué bonito. Pero el Estado decía, eso no es cultura, eso no es cultura, eso sí está bien, está bonito, pero esa es vagancia. No le daban ningún valor. Pero fue hasta que triunfó la revolución, que cuando triunfó la revolución, el Frente Sandinista estableció un principio que dice, es el principio más poderoso para los costeños, para mí. El principio establece que en Nicaragua no hay cultura superior ni cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes, y que las culturas de cada uno de los pueblos de la costa caribe de Nicaragua forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Eso dice el principio, hoy está en la Constitución, ¿verdad? Eso fue poderosísimo porque dice, no hay cultura superior ni cultura inferior.
Lo que hay son culturas diferentes. La cultura garífuna es diferente de la cultura mixta, la cultura criolla es diferente de la cultura mestiza, pero ninguna es más que la otra. Eso es lo que dice la revolución. Y dice, y las culturas de cada uno de ellos forman parte de la cultura nacional. Allí ya estábamos entrando. Pero no solo dice que forman parte, dice, forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Mi hija me está diciendo que ya se me cumplió el tiempo, pero ya voy a terminar. Sí, sí. Ah, ¿verdad? Ok. Entonces dice, cuando se establece eso, entonces los distintos pueblos dicen, bueno, si todas las culturas tienen valor, entonces aprovechemos mayo y hagamos algo donde cada uno de los pueblos pueda manifestar su cultura. Y entonces, ahí está lo que les digo al maestro Ramón, el poeta Carl Rigby, ¿verdad? Dijo, esa cosa que vamos a hacer, ese espacio en donde cada pueblo puede manifestar su cultura, le vamos a llamar Mayo Ya, ¿verdad? Más allá de solo el Palo de Mayo. Entonces ahora en Mayo Ya, cuando usted llega a la costa Caribe, en mayo, usted ya no solo ve Palo de Mayo, sino que ve un poquito de la cultura de cada uno de los pueblos. Es decir, este sábado, si usted va a Bluefield, que es el día de las comparsas, ¿verdad? Es el último fin de semana de mayo, ¿verdad? Usted va a ver todos los barrios bailando en la calle, pero no están bailando Palo de Mayo, es carnaval, ¿verdad? Carnaval, comparsa. Y allí en esas comparsas están todos los pueblos. Ahí están Misquitos, Ulua, llegan comparsas de otros departamentos del país y ahí están bailando también. Y en el Mayo Ya hay, además de baile, hay festival de poesía. Por ejemplo, el festival de poesía de este año es el 30. Llegan poetas de todas partes del mundo, de todas partes de Nicaragua, de Jinotega, de Matagalpa, de León, de Chinandega, de todas partes. Llegan poetas al festival de poesía, ¿verdad? Hay festival de gastronomía. Todo el mundo, el primer día, el 30, cuando hacen la vigilia, hacen el rondón más grande del mundo, le llaman, y todo el mundo tiene derecho, con solo llevar un plato, a conseguir un poquito de rondón. Un año yo fui y no tenía en qué poner mi rondón y yo puse mi gorra para que me dieran mi rondón allí. Y ese es lo que es el Mayo Ya, ¿verdad? El Mayo Ya es como quien dice, es el cumpleaños de Bluefield, es el cumpleaños del Palo de Mayo, pero todas las otras culturas están invitadas a participar. Yo voy a dejar hasta ahí, creo que voy a dejar hasta ahí lo que es el Palo de Mayo. Ya les dije que cuando se reconocieron todas las culturas, ¿verdad? Hicimos Mayo Ya, y que fue Carl Rigby el que le puso ese nombre. Nosotros también en eso, para cuando se reconoció que las culturas de todos los pueblos tienen igual valor, en la costa Caribe se estableció, al menos en el Caribe Sur, un día para cada cultura. ¿Verdad? Es así como en el Caribe Sur, el 10 de enero de todos los años se celebra el Día de la Cultura Mística. Ese día todos los misquitos tratan de compartir lo mejor de su cultura, lo que les hace sentirse orgullosos, lo que fortalece su identidad, ¿verdad? El 30 de marzo de todos los años es el Día de la Cultura de los Pueblos Ramas. El 6 de mayo es el Día de la Cultura Ulua. El 31 de agosto es el Día de la Cultura Criolla. El 2 de septiembre es el Día de la Cultura de los Mestizos Costeños. Y alguna gente dice, ¿por qué de los mestizos costeños?
porque nosotros en la costa decidimos que el 2 de septiembre es el Día de la Cultura de los Mestizos Costeños, pero yo no puedo decidir qué día es la cultura del mestizo que vive en Chinandega, con qué autoridad, pero de los que vivimos ahí sí. Y el 19 de noviembre es el Día de la Cultura Garífuna. Miren, yo quisiera decirles mucho más, ¿verdad? Pero el profesor me dijo que era dar una idea de la historia y cómo está la cosa hoy, y invitarlos para que si quieren ver más, ¿verdad? Si quieren saborearlo más, que vayan allá. Cuando estamos en el Tulululu, cuando estén en el Tulululu, miren, y comienza a sonar la música, todo el mundo comienza a bailar. Ahí no hay espectadores, todo el mundo comienza a bailar. El que puede bailar el cuerpo, baila su cuerpo. Pero alguna gente dice, yo no puedo bailar el cuerpo, aunque sea con los pies, está llevando el ritmo. Y algunos que no pueden ni mover los pies, hasta la ceja o las pestañas, pues están moviendo, pero al ritmo de la música. Entonces yo les invito, nadie ha llegado a celebrar Mayoyá y vuelve arrepentido, ay, fui a perder. No, todo el que va regresa contento, sonriendo y con ganas de regresar el año siguiente. Thank you very much. Gracias por su paciencia y espero que a continuación tendremos la participación artística del grupo Caribbean Test de Puerto Sandino. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Desde Puerto Sandino, municipio de Nagarote, el grupo más representativo en memoria de Caribbean, Afro-Caribbean. Quiero la llave que se perdió. Si no encuentro la llave no puedo entrar. Contento que nadie me abrió. Si no encuentro la llave me van a matar. En mayo la llave se me perdió y la puerta cerrada se me quedó. Estoy contento, ya se encontró y ahora la fiesta comienza a sonar.
gracias. Nuevamente el aplauso para las jovencitas de Puerto Sandino. Les agradecemos por su presencia. Muchas gracias al ingeniero Johnny Hodgson. Nos vamos a poner de pie para escuchar el himno de la autonomía de los pueblos de la costa caribe nicaragüense.